Comenzamos esta revisión internacional, ya se cumplen más de 2 semanas del inicio de las protestas y con el rol que ha tomado Estados Unidos, particularmente en estos últimos días en medio de estas movilizaciones que no se veían en años en este país, porque el presidente de Estados Unidos ha anunciado aranceles del 25% para aquellos países que comercialicen con el régimen iraní. Un anuncio que hacía Trump por lo demás en sus redes sociales, anunciando además que esto entraba en vigor de manera inmediata y donde apuntaba Trump: cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% en cualquier negocio que haga con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente. Y bueno, ¿qué países hacen negocios con Irán y que puede afectar eventualmente a Estados Unidos? Se habla de China, por ejemplo, quien por lo demás ya vimos en el primer semestre del 2025 cómo se llegó incluso hasta 145% de los aranceles en su momento en un nuevo episodio de la guerra comercial, y que ahora podría verse enfrentado a aranceles mínimos del 45% en algunos productos. Esa es una nación, pero no es la única. India también sería otro de los países afectados, una nación con la que ya tiene gravámenes del 50% y ahora quedaría en el 75%. Y a eso además se suma también Emiratos Árabes Unidos, parte de las presiones que está ejerciendo la Casa Blanca a raíz de las movilizaciones. Todo esto, cuando se va, lo hemos escuchado anteriormente, Trump ha asegurado que está sopesando una posible acción militar en este país. Claro. De hecho, sin ir más lejos, para esta jornada está previsto que su equipo de seguridad nacional le presente distintas opciones para realizar y llevar a cabo en Teherán. Claro, y se entendía cuando hacía esta advertencia Donald Trump que estaban listos para actuar, sí, ¿no? Se entendía que eso incluía varias etapas, ¿no? Es una forma de reacción escalonada. La económica, como este tipo, es la más sencilla de implementar, ¿no? Es solo un anuncio y depende, claro, del actuar del resto de los países. Luego ya otro tipo de presiones de carácter comercial, financiero, embargos, etcétera, se entiende que son los pasos a seguir antes de llegar a algún tipo de intervención militar que ya supone otro nivel de escalamiento en un eventual conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sí, sin duda, y teniendo en cuenta que hace 6 meses atrás vimos precisamente esta acción de Estados Unidos y de Israel contra instalaciones, claro, nucleares iraníes, en lo que ya en su momento supuso un aumento sin duda de las tensiones y que ahora podría eventualmente repetirse. Durante estos últimos días, el día domingo, sin ir más lejos, Trump señalaba que el ejército precisamente estaba analizando la posibilidad de llevar a cabo este tipo de acciones, y por esas mismas horas desde la Casa Blanca también reconocían que desde Irán habían llamado para negociar, pero quienes interpretan esta última acción como una especie de forma o fórmula para que el régimen iraní pueda ganar tiempo en medio de estas movilizaciones que ya van en 180 ciudades, localidades, pueblos en este país, que ya deja cientos de muertos. Se habla de más de 500 personas fallecidas. Hay otras organizaciones que incluso apuntan a 1000 personas muertas. De todas formas, independiente de la cifra, hay imágenes bastante dramáticas que llegan desde Irán, con la presencia de cadáveres en las calles de algunas ciudades, particularmente de Teherán, pero a eso además se suman más de 10.000 personas detenidas. El régimen iraní incluso ha advertido con la pena de muerte para algunas de esas personas que se han movilizado en las calles. Qué brutal la represión del régimen iraní. Esto es conocido en todo caso. Sí. O sea, se ha visto represiones durísimas a las protestas en ocasiones anteriores, en años anteriores, pero quizás también revela la envergadura de las manifestaciones por un lado, y segundo, el temor que puede tener el régimen a que esto vaya evolucionando a algo mucho más grande y termine desestabilizando de alguna manera al régimen persa. 2 puntos respecto de eso. Primero, lo que vimos desde el jueves de la semana pasada, este apagón en las comunicaciones, el internet, incluso por ejemplo servicios como Starlink, habían anuncios de que tenían dificultades para poder conectarse, sí, en la red. Recién hoy, durante esta mañana, se han apuntado que algunas personas han logrado, por ejemplo, poder concretar llamadas telefónicas de larga distancia fuera de las fronteras iraníes, en lo que evidentemente se entiende es una estrategia del régimen para
apagar y evitar la propagación de información fuera de sus fronteras. Pero además también el origen de estas movilizaciones. Podemos recordar en 2022 cuando fue la muerte de Mahsa Amini, esta joven kurda iraní que estuvo por 3 días detenida a manos de la policía de la moral. Bueno, en esa oportunidad las protestas iban en línea contra la represión y la figura que tiene el régimen iraní dentro de las calles de este país. Pero en esta oportunidad, Seba, las movilizaciones han surgido de parte de los denominados bazaris, que son considerados leales al régimen, quienes están principalmente vinculados con el comercio en Irán. Y durante mucho tiempo se los consideraba aliados acérrimos del clero chiita iraní. De hecho, se los considera también hasta cierto punto fundamentales en la revolución de 1979, ¿no? Y ese cambio de régimen. Bueno, precisamente esta figura ha tomado una relevancia especial a raíz de estas movilizaciones por una hiperinflación de al menos el 42% en algunos productos, aunque se habla de otros productos que incluso desaparecieron de los supermercados en Irán, producto de la situación económica que ha estado atravesando el país. Y ahí llama la atención el inicio de estas protestas, que tiene una connotación económica y de comercio dentro de la frontera iraní, pero que, como ocurrió también en el 2022, rápidamente se extendieron y ahora lo estamos viendo precisamente con estas consignas de abajo el régimen en este país. Y Isel, volviendo a la advertencia de Donald Trump, las advertencias que hace cobran otro cariz y tienen otro peso después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sin duda. Porque Donald Trump se ha caracterizado en su primer y segundo mandato por declaraciones altisonantes, ¿no? Por advertencias de alto vuelo respecto a lo que podía ocurrir si es que otro país u otra fuerza política no hacía lo que el gobierno esperaba, etcétera. Pero ahora en Venezuela ya demostró que esas advertencias se concretan, ¿no? Y eso sienta un precedente, o sea, había amenazado con una operación militar en territorio venezolano hasta que lo hizo. Y lo concretó, y eso dio una señal bien clara de qué tan lejos está dispuesto a llegar el presidente de los Estados Unidos, sin pasar por el Congreso norteamericano, violando normas de derecho internacional, según muchos expertos en la materia. O sea, dio una señal bien clara de que está dispuesto a conseguir determinados objetivos y triunfos políticos a nivel internacional también, y está dispuesto a recurrir a la fuerza militar si es necesario. Con ese antecedente, la advertencia que le está haciendo Irán cobra otro peso, y sumado a lo que tú ya decías, que junto a Israel ya realizaron un ataque el año pasado, bueno, hay que pensarlo 2 veces, entonces me imagino en Irán, antes de seguir avanzando con esa represión en contra de los manifestantes. Sí, de hecho, sin ir más lejos, por estas horas, una de las principales preguntas que responden los analistas es si es que Irán se va a convertir en un Venezuela 2.0, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta la acción que vimos hace más de una semana atrás y con una amenaza que lanza Donald Trump y que se entiende va a estar revisando durante esta jornada, donde apunta directamente a acciones militares contra Irán. De hecho, lo señalaba en los primeros días de las protestas. Si es que seguían registrándose muertes y represiones, bueno, Estados Unidos iba a intervenir. Trump no ha deslizado cuáles podrían ser esas opciones explícitas de qué consideraciones podría estar adoptando aquí Estados Unidos, pero la amenaza está, la ha hecho y la ha repetido más de alguna oportunidad el presidente de Estados Unidos. Habrá que ver finalmente si es que tras la reunión que está prevista para esta jornada, Trump va a entregar antecedentes adicionales sobre cuáles son las opciones que está barajando específicamente Estados Unidos sobre Irán en medio de las protestas que se han estado registrando ya por más de 2 semanas en este país. A la espera, por cierto, de esas actualizaciones, Seba, nos vamos hasta Estados Unidos.